Muy buenas noches, les damos la bienvenida al sexto seminario del grupo número 2 en el curso de Bioquímica y Biología Molecular dado por nuestro estimado docente y canaqueo ordinola Juan Damián. El tema a tratar el día de hoy será sobre los mecanismos de señalización biomolecular y neuronal. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestros participantes, quienes lo conforman: Marina Córdoba, Christopher Paico, Carlos Sánchez, Lady Dimana y quien les habla, Nicole Cabero. El propósito de este seminario será de poderles explicar y darles a conocer un poco más acerca del tema de los mecanismos de señalización biomolecular y neuronal. Es por ello que como índice hemos considerado los siguientes temas. Tenemos los iones y canales iónicos y gradientes, mecanismos molecular del potencial de membrana en reposo, mecanismo molecular de los potenciales sinápticos, mecanismo molecular del potencial de acción y, para culminar, nuestras conclusiones. En nuestra introducción tenemos que las neuronas vienen a generar señales eléctricas mediante breves cambios controlados en la permeabilidad de iones específicos como el sodio y potasio de su membrana celular. Las señales neuronales consisten en grandes modificaciones del potencial de membrana en reposo, lo cual vienen a ser provocadas por estímulos. Ahora sí ya pasaré a hablarles el primer tema sobre los iones, canales iónicos y en las gradientes. Entonces, en los iones tenemos que la membrana neuronal se encarga de poder separar las soluciones acuosas que tienen iones. El potencial de esta membrana en reposo es debido a la separación de las cargas positivas y negativas, a ambos lados, siendo el interior el más negativo que el exterior. En este fenómeno viene a intervenir una pequeña proporción de los iones de la célula bajo la forma de una fina nube adosada a ambas caras de la membrana. Un cambio en el flujo de los iones a través de la membrana modifica la separación de las cargas, produciendo un cambio del potencial de la membrana. Todas las señales de las neuronas, sean potenciales locales o potencial de acción, vienen a consistir en breves cambios del potencial de la membrana en reposo debido a las modificaciones del flujo de iones producidas por la apertura del cierre de los canales iónicos. En la separación de cargas y concentración de iones, en este dibujo se representan las cargas eléctricas sin poder especificar a qué iones pertenecen. El potencial de membrana viene a estar producido por la separación tanto de cargas negativas como positivas a ambos lados de la membrana. En este proceso interviene solo una pequeña proporción de iones, los que están más próximos a las caras externas e internas de la membrana. Luego tenemos que los iones tienen diferente concentración de ambos lados, sea en el sodio y en el cloro, que vienen a estar más concentrados en el exterior, mientras que en otros dos de potasio y anión vienen a estar concentrados en lo que es el interior celular. En el flujo de iones a través de la membrana depende de la interacción entre la permeabilidad de la membrana para un ion, que viene a ser la cantidad de los canales iónicos específicos para ese ion, y sus grandes dientes de concentración y eléctrico. Además, los flujos de diferentes iones vienen a interactuar entre sí. Como observamos en esta imagen, la concentración de iones que hay a cada lado de la membrana. Ahora sí pasaré a hablarles sobre los canales iónicos. Los iones solo pueden atravesar la membrana pasando por lugares denominados canales iónicos, que dejan pasar un tipo de ion particular. Encontramos dos tipos de canales, entre ellos tenemos lo que es el canal pasivo y el canal activo. En el canal pasivo consiste que estos vienen a estar abiertos permanentemente y dejan pasar los iones por difusión simple o libre. A continuación, mi compañera les hablará un poco sobre el canal iónico activo.
Mi nombre es Lady Lisbeth Manacochachi y continuando con la exposición, yo le presentaré el tipo de canal, en este caso el canal activo. Se dice que los canales activos están cerrados durante el reposo y se abren por acción de diversos agentes que al cambiar la estructura del canal modifican su estado. O sea, estos dichos agentes pueden ser el voltaje para los canales activos sensibles al voltaje o al voltaje dependientes. Para que los canales activos sigan ligando dependientemente. La permeabilidad de la membrana para el ion depende del número de canales específicos para ese ion y que estos se encuentren abiertos. Por ejemplo, si hay más canales abiertos del ion potasio que de sodio, el flujo del potasio será mayor al que tiene el sodio. Continuando con la exposición, tenemos lo que son los gradientes. Se dice que hay dos fuerzas que impulsan la difusión de los iones a través de los canales. Una de ellas es el gradiente o diferencia de concentración. Un ion difunde desde el lugar de mayor concentración a una que tiene menor de esta. Por ejemplo, tenemos el potasio que tiene una alta concentración intracelular y tiende a difundir hacia el espacio extracelular. La otra fuerza que impulsa a los iones es a través de los canales es el gradiente eléctrico, que estos son los iones que son atraídos por el lado que tiene una carga opuesta a la propia y son rechazados por el que tiene la misma carga. Por ejemplo, el ion del sodio, que tiene una carga positiva, es atraído eléctricamente por el espacio intracelular que es negativo, y el ion negativo del cloro es atraído eléctricamente por el espacio extracelular, el cual es positivo. Consideramos el flujo del ion potasio en un sistema que solo tenga canales de potasio. El gradiente de concentración impulsa el potasio hacia afuera, pero este flujo tiene un límite porque implica un traslado de cargas positivas al espacio extracelular, lo cual genera un gradiente eléctrico que impulsa al potasio en sentido opuesto. Las dos fuerzas que equilibran pasivamente en un punto que es cuando el potencial de membrana alcanza los menos 75 milivoltios. Este valor se denomina como un potencial de equilibrio para el potasio. Ahora se considera de que el sodio, de manera aislada, el gradiente de concentración lo impulsa hacia adentro y el flujo de sodio lo alcanza al equilibrio cuando el potencial de membrana es de más 55, o sea, cuando la entrada del potasio tiene tantas cargas positivas al espacio intracelular como para hacerlo positivo y este equilibra su entrada. Es Christopher Paico y seré el encargado de el segundo parte, que vendría a ser mecanismo molecular de potencial de membrana en reposo. Bien. Primero hablaremos sobre el potencial de membrana en reposo, sobre lo que es el potencial de membrana en reposo. El potencial de reposo está determinado por las gradientes. ¿A qué hace referencia los gradientes? Son los gradientes de concentración que se encuentran dentro o fuera de, por ejemplo, una célula o dentro o fuera de un átomo. En este caso es de la célula y hablamos de las gradientes de concentración de iones a través de la membrana y la permeabilidad de la membrana para cada tipo de ion. Hablaremos más sobre el potencial de membrana en reposo. Para hablar mejor sobre lo que es el potencial de membrana en reposo, utilizaremos un ejemplo. Imaginaremos que tomamos dos electrones y colocamos uno en el exterior del otro, uno en el exterior y otro en el interior de la membrana plasmática de una célula viva.
Si hiciéramos esto, podríamos medir una diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre los electrodos. Esta diferencia de potencial se le denomina potencial de membrana. Ahora vamos a ver, finalmente, para concretar más o menos la idea que tenemos de lo que es el potencial de membrana en reposo. El potencial de membrana en reposo o potencial de reposo ocurre cuando la membrana de la neurona no está alterada por potenciales de acción excitados ni inhibitorios. Le daré pase a mi siguiente compañero. Me presento, mi nombre es Marina Stephanie Cordomanto. Les hablaré hoy de mecanismo molecular de los potenciales sinápticos. Cuando los neurotransmisores liberados por una neurona se unen a un receptor de otra neurona, se producen cambios en los canales iónicos de la zona receptora. Según el neurotransmisor, pueden abrirse canales de sodio positivo o de cloro negativo. ¿Qué es sinapsis? Es un mecanismo de comunicación que se produce entre dos o más neuronas con el fin de poder transmitir de manera masiva un impulsivo nervioso para poder coordinar una función en el organismo. La sinapsis que recibe una neurona se localiza en su mayor parte a nivel de las dendritas, sinapsis axodendritas, en menor medida a nivel del soma. Sinapsis eléctrica. En la sinapsis eléctrica, las membranas de las células pre- y postsinápticas están unidas por una unión tipo GATT o unión comunicante. Esta unión deja en su centro un canal de comunicación a través del cual fluye la corriente iónica de una célula a otra forma directa. Estos canales de las uniones GATT tienen una baja resistencia, por lo que el paso de corriente, sea de carga positiva o negativa, fluye desde la neurona presináptica a la postsináptica. Un potencial local conducido así pasivamente puede propagarse en ambos sentidos, haciendo que la sinapsis sea bidireccional. Las sinapsis eléctricas no son exclusivas de las neuronas, se encuentran también en el músculo cardíaco, liso y en los hepatocitos. La transmisión eléctrica produce una activación rápida y sincronizada de las neuronas, lo cual en determinadas situaciones presenta ventajas adaptativas, ya que permite a las células actuar acopladamente al mismo tiempo. Ahora les hablaré de sinapsis química. En la sinapsis química no hay continuidad entre las neuronas. La transmisión de información se produce cuando la neurona presináptica libera una sustancia química o neurotransmisor que se une a receptores localizados en la membrana postsináptica. La unión neurotransmisora-receptor desencadena cambios en la permeabilidad de la membrana que producirán un potencial graduado. Mi nombre es Carlos Sánchez y les voy a hablar sobre el mecanismo molecular de potencial de acción. Para hablar de este mecanismo, primero hay que saber sobre cierta parte de la neurona, en este caso el cono axónico. Esta es una zona especializada de la neurona que se forma por un ensanchamiento del axón. Esta va a tener una forma cónica, como se aprecia aquí en la imagen, de donde tiene su nombre. Y esta une al axón con el soma, que vendría a ser el cuerpo celular de la neurona. Bueno, esta va a ser la última zona alcanzada por los potenciales de membrana que se generan en las dendritas por ciertas señales de entrada
antes de que el impulso se transmita al axón. Bueno, entonces este cono axónico va a conectar el soma neuronal y el axón. Y cuando la neurona recibe la sinapsis de entrada a través de las dendritas, estos potenciales de membrana se van a transmitir a través del soma, llegando por último al cono axónico, donde los potenciales se suman y se concentran. Entonces aquí, cuando se concentren en esta parte, va a llegar un punto en el que los potenciales excitatorios del cono axónico llegan a estar tan despolarizados que activan la apertura de canales de sodio. Estos van a ser de voltajes dependientes y que genere un potencial de acción. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las fases de este mecanismo. Entonces, cuando una neurona recibe un estímulo intenso o una suma de estímulos, la situación de esta membrana en reposo va a cambiar de forma radical. Entonces, como ya les mencionaba, en el cono axonal va a haber una gran cantidad de canales de sodio que se activan por voltaje. Entonces, por la suma de estos potenciales locales que se propagan por este cono axonal, supere cierto umbral, estos canales se van a abrir de forma masiva y van a producir una rápida entrada de este sodio que va a estar impulsado por el gradiente eléctrico y por el de concentración. Entonces, aquí como se aprecia en la imagen, el flujo del sodio se va a despolarizar o va a despolarizar la membrana y el potencial va a pasar, por ejemplo, de un rango de menos 60 a más 55 milivoltios. Entonces, este cambio de potencial va a provocar la apertura de los canales de potasio, que se activan por este voltaje. Entonces, se va a originar a su vez un flujo de potasio hacia el exterior, impulsado por el gradiente de concentración y por esta positivización en el interior celular. Bueno, entonces un milisegundo después del comienzo de este potencial de acción, los canales de sodio se van a cerrar aquí en este umbral y va a comenzar una repolarización gracias a la persistencia de la salida del potasio. Entonces, a medida que esto se va negatizando, el interior de los canales de potasio va a estar activados por voltaje, comienzan a cerrarse y este cierre gradual va a explicar va a ser la razón por la que va a ocurrir una salida, ¿no?, de este potasio que hiperpolariza transitoriamente la membrana. Bueno, aquí tenemos las conclusiones. Existen 3 clasificaciones de sinapsis que mentalmente del sistema nervioso central, el cual nos da a entender medios por el cual las neuronas se comuniquen. Y por último, el potencial de reposo viene a estar determinado por gradientes de concentración de iones a través de la membrana y permeabilidad de membrana para cada distinción. Y para finalizar tenemos una frase: la medicina cura dudas, así como enfermedades. Karl Marx. Muchas gracias.